Buenos días amigos, estamos aquí en la Ciudad de México, nada más ni nada menos con Enrique López Arza. ¿Quién no recuerda a este gran jugador mediocampista que hizo una gran carrera con los Pumas? También estuvo en Puebla, estuvo con León, en Juárez, con Ciudad Juárez también, y Atlante. Atlante, sí. Digo, el Mundial de Argentina también fue seleccionado mexicano, un fino mediocampista que dejó un gran legado en el fútbol mexicano. Enrique, te agradezco mucho que nos hayas conseguido entrevistarte y para compartir con nuestro grupo, que tú sabes que somos muchos y hay muchos compañeros también que te van a ver y mucha gente que te va a recordar en los equipos que estuviste. Si gustas saludar al grupo, Sí, adelante bueno, Enrique. un saludo a todo el grupo de recuerdos y anécdotas del fútbol de antaño. Es muy agradable la página de Facebook que ha tenido un éxito tremendo. Yo felicito a Juan por esa labor que ha realizado y que nos hemos incorporado varios exjugadores compartiendo experiencias. Y para mí es muy grato ahorita compartir con ustedes esta entrevista o este momento, porque creo que cosas positivas en el fútbol tenemos que seguirlas apuntalando y fortaleciendo. Gracias Enrique, y como se, platícanos cómo fueron tus inicios Enrique, cuándo te iniciaste tú con los Pumas y qué compañero recuerdas ahí, lo que tú recuerdas ahí cuando iniciaste con los Pumas. Pues sí, mi llegada a Pumas fue muy especial porque yo estaba en reserva de América. El Picado Arnau, de más descanse, iba a ir de auxiliar de Arpad Fekete a incorporarse a la institución de Pumas y me recomendó en Pumas. Llegué con un contrato ya nada más por la recomendación del Picao y a final de cuentas el señor Arnauda se quedó en América, yo me quedé en Pumas y bueno, en esa llegada el técnico era Arpad Fekete que había salido campeón de campeones el equipo, campeón de Copa y bueno, existían jugadores como Caviño, Spencer, estaba Mejía Barón todavía, Héctor Sanabria, Bora Milutinovic, que era el último torneo que participaba, Hernán Cabalceta, estaba el Sobuca García, el Bonini Vázquez Ayala, Genaro Bermúdez, Sí, Montoya, Rubén Montoya, un el portero portero es argentino, argentino. sí. Y bueno, en esta llegada, eh, la verdad que yo quería en un momento dado tirar la toalla porque pues llegué y no me tomaban en cuenta y dije, bueno, ¿qué vine a hacer? Mejor me regreso a América. Pero no, ya curiosamente Don Arpad Fekete me empezó a tomar en consideración para los interescuadras y a los 3 meses de mi llegada debuté en el Estadio Azteca contra el equipo Atlante. Me acuerdo bien que era como por un 15 de febrero porque el cumpleaños de papá fue el 14 y bueno, era como un regalo Sí, para él y fue un debut que fue muy desagradable porque yo realmente iba muy nervioso. Fue de un sábado a domingo, se me dio la noticia que me tenía que concentrar, que iba a jugar, el periodismo me empezó a entrevistar y yo sin saber que iba a tener mi debut. Y bueno, en ese tiempo se podía hacer contrataciones durante todo el torneo de un equipo a otro. Pumas necesitaba de un extremo derecho y después de mi debut, que fue un domingo, el día lunes contratan a JJ Muñante a incorporarse a la institución y lógicamente ahí mi regreso a la reserva y a no ser tomado en cuenta en primer equipo fue evidente y tomé la decisión de que si en un año no regresaba a jugar en primera división, pues yo me iba a dedicar a la escuela. Afortunadamente se dio ese redebut, por decirlo así, redebuté y ahí ya fue donde hice una carrera pues de 16 años dentro del fútbol profesional. Esa media pues la formabas tú con Spencer Coel, ¿sí? No, fíjate que cuando yo debuté jugué de extremo derecho. Después el equipo sale campeón en el año 77, 76-77, jugando en el Estadio Azteca contra la UDG, con gol de Caviño. Ese año yo no participé para nada, no fui ni a la banca. Y después del campeonato
don Jorge Maric sale del equipo, se hace cargo Bora Milutinovic de las riendas del primer equipo, y bueno, viene la venta de Spencer a los Tecos, y ya había participado en el Mundial Juvenil del 77, que fue en Túnez, y yo había jugado de lateral, de medio, de extremo, y entonces llegando a la Ciudad de México me concentran con el equipo y Bora habla conmigo y me dice que si podía jugar yo de volante en la posición de Spencer Cuelo, y bueno, ahí es donde regreso a jugar en primera división. Como te digo, fue mi redebut contra Toluca de don Jorge Marí, que después de salir campeón en Pumas regresa a Toluca, se va a Toluca, perdón, y nos enfrentamos en CU ganando nosotros 3-0, y bueno, fue algo que para mí me marcó mucho el Mundial Juvenil para tener esa seguridad de que podía hacer una carrera productiva en el fútbol. ¿Recuerdas tu primer gol, Enrique? ¿A qué equipo notaste y a cuál portero? No lo recuerdo bien, la verdad. Creo que fue contra Jalisco con Marco Antonio Paredes. No, paz descanse, creo que con paz descanse, creo que ahí hice 2 goles. Pero realmente no lo recuerdo así con exactitud. No me caractericé por ser un goleador. Tuve muy pocos goles en mi carrera, pero muchos de ellos fueron muy significativos. Pero sí, ese primer gol no lo logro recordar, pero creo que sí fue ahí contra Jalisco, en CU, estando Marco Paredes de portero, que después tuvo el fallecimiento. Él y yo teníamos contemplado convertirnos en compadres, porque habíamos sido compañeros en la selección juvenil de Túnez, pero ya con su partida, pues ya se vino todo abajo. Cuando esta temporada, tu primera temporada pues con los Pumas, vinieron varias más. ¿Cuál consideras tú que ha sido la mejor temporada que tuviste con los Pumas? ¿Recuerdas en qué año? Si hubo un campeonato que hayas ganado con los Pumas en ese periodo que estuviste jugando con los Pumas? Sí, creo que el mejor torneo que tuve fue en esta temporada 77-78, porque fue donde mayor cantidad de goles hice. Creo que hice como 8 goles en esa temporada. Lógicamente que eran torneos largos, ¿sí? El suplir a una figura como Spencer Cuelo pues no era fácil. Se había hecho la contratación de Manuel Manso, de Washington Olivera, que venía de Tigres, a Ender, un brasileño que había llegado para cubrir esa posición, y pues ese año terminé jugando muy bien. No le di oportunidad a toda esta competencia que tenía, y bueno, eso también sirvió para mi llamada a la selección nacional con José Antonio Roca. Para el Mundial de Argentina. Para el Mundial de Argentina. Y creo que el otro torneo que marcó el rumbo en Pumas fue el campeonato del 80-81, porque después de haber perdido una final contra Cruz Azul un año anterior, salió Caviño, se hizo una dupla de la delantera con Hugo Sánchez Tuca, un medio ofensivo de una gran calidad como Manuel Manso, y una media cancha de mucho correr, de mucho esfuerzo como Pareja López, un servidor, y Manuel Negrete. Entonces este torneo fue un equipo muy muy dinámico, con mucha potencial ofensivo. Salimos campeones de la CONCACAF también. Salimos campeones de la Interamericana contra el equipo nacional, ¿sí? Que de Uruguay. De Uruguay, que lo jugamos en una serie de 3 partidos, el último en Los Ángeles. Y bueno, con el campeonato cobrándonos una revancha contra Cruz Azul, logramos adquirir el segundo campeonato de Pumas, jugando en CU, y en esa final también me tocó marcar un gol, que así como me preguntabas de mi primer gol, creo que es de los goles que más han quedado marcados en mi vida, porque digo, también en ese tiempo empezaba a estar de novio con mi mujer ahora, con mi esposa, y bueno, pues muchas cosas significativas, ¿no? Ese gol ahí que comentas,
¿Quién era el portero del Cruz Azul en ese entonces? Había salido ya Miguel Marín y había llegado a suplirlo ¿El Oso Ferrero? El Oso Ferrero, Sí, 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 sí. que mantuvo con la vestimenta de Miguel, Ujú. sí, del suéter azul Las de rayas. diferentes tonos a Ujú. rayas. Ujú. Y ahí fue que se incorporó el Oso Ferrero a la institución de Cruz Azul y Sí. fue el que le logramos hacer un gol en la final y bueno, creo que fue una final muy brillante para Pumas. Ujú. Cruz Azul desgraciadamente no mantuvo ese funcionamiento que había tenido durante el torneo y bueno, logramos alzar un trofeo más para la institución. ¿Tu última temporada con Pumas, Enrique, fue después del campeonato o todavía tiempo después? Fueron 2 torneos más, Ah. 2 temporadas más. En el 80-81 salimos campeones, como te repito, y yo salí en el 82-83, después de 2 torneos que el equipo no calificó. Ya vino una baja en el funcionamiento del equipo porque las actitudes que muchos de nosotros teníamos ya eran sentirnos el ombligo del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya los resultados no fueron los adecuados. La misma política de la institución venía dando ese refresco en los jugadores, el darle la oportunidad a jugadores de la institución, de la universidad misma, del representativo de la universidad. Y bueno, vino esa decisión de refrescar el plantel con la salida de Bora Milutinovic como técnico y la llegada de Mario Velarde a hacerse cargo de la institución. Y entonces salimos jugadores como Manuel Manso, un servidor, Gustavo Vargas, y empieza a darse ese flujo de gente joven con la llegada de Miguel España, de Alberto García Aspe, de Memo Vázquez Jr., de Luis García, ¿sí? Y apuntalados con Abraham Nava, con Manuel Negrete, con Luis Flores, Pablo Luna, Luis Flores, ¿sí? Olaf Heredia, y bueno, ya de ahí empiezan a surgir grandes figuras en la institución de Pumas. Después de ahí viene tu llegada a Puebla. Después Sí. de Pumas, sí, llegas a Puebla. ¿Con quién te encuentras ahí, el entrenador y los jugadores? De una forma curiosa, llego a Puebla porque yo ya había tenido una plática con Billy Álvarez para integrarme a Cruz Azul. Ya habíamos llegado a un acuerdo, pero apareció el gobernador Jiménez Morales en una plática con Bernardo Quintana, que era el director de ICA, los dos poblanos, y entonces llego a tener una entrevista con Emilio Maurer y es cuando se decide mi venta definitiva a Puebla. En ese tiempo Manuel Lapuente ya había sido técnico con Puebla, el primer campeonato de Puebla que habían ganado contra UDG precisamente ahí en Puebla. Y bueno, es mi llegada a Puebla con Manuel Lapuente como técnico y la verdad fue una temporada muy mala, muy mal torneo. Después del campeonato como que sí cayó una campeonitis y bueno, los que fuimos de refuerzo no logramos levantar el barco para poder mantener a la institución en los primeros planos. Salió Manuel Lapuente y llegó en su relevo ahorita se me fue el nombre, ahorita me recuerdo, sí, que desgraciadamente no tuvo su funcionamiento adecuado y tuvo que salir para la llegada de Hugo Fernández como relevo durante el año. Pero eso ya fue hasta la segunda temporada que ya tenía yo participación en Puebla. ¿Hay un grato recuerdo que tengas de Puebla ahí, Enrique, que te haya tocado tal vez marcar un gol o tal vez un encuentro que tú recuerdas que haya sido muy memorable ahí en Puebla? Algo que nos quieras compartir de Sí, el técnico que quería comentar era Leonel Urbina, que fue el que entró al relevo de Manuel Lapuente y no tuvo los resultados esperados. Y como me preguntabas, los jugadores que existían en ese momento, estaba el Manguito Orozco, estaba Raúl Arias, Pedro Soto, sí. Me tocó jugar todavía con Muricy Ramalo, una calidad excelente que tenía, con Picolé.
Picolé, también está en el grupo Picolé, también sí, va. llegó un jugador Parrao, un brasileño que era muy limitado y fue muy cuestionado después de que no tuvo el rendimiento esperado para venir a fortalecer al equipo. Estaba Ángel Ramos también, que es otro de los compañeros que están participando dentro del grupo. Cómo no, teníamos a Thompson, Francisco Thompson, estaba Arturito Álvarez, Paul Moreno, ¿sí? Caño, ¿no estaba Arturo Caño? No, eso ya fue mucho después, yo ya no me tocó jugar con él. Entonces este plantel pues era, la verdad, muy trabajador, era de mucho esfuerzo dentro del terreno, pero sí hacía falta un poco de calidad, porque había salido Ítalo Estupiñán, que había salido campeón, y había salido un extremo argentino que también no tuvo continuidad. Ya se le habían dado las gracias a Juan Alvarado, Luis Enrique Fernández, que tampoco continuó, ya se había integrado como parte de un cuerpo técnico de Manolo, y bueno, ahí ya no se tuvieron los resultados esperados y vino el cambio de técnico, como te decía. Y cuando me toca participar en el segundo torneo, de estar en una situación en los últimos lugares, viene el relevo que sale Leonel Urbina y entra Hugo Fernández, y el equipo logra calificar como sexto lugar ya de panzazo, y nos enfrentamos a Pumas en esa ocasión, que nos eliminó Pumas. Y bueno, se logró rescatar un torneo que estaba perdido. Ahí en Puebla realmente sí hay muchas anécdotas. Tengo un recuerdo con Muricy, que tuvimos una discusión muy grande porque quería que todas las pelotas pasaran por él, y pues yo venía como refuerzo, como figura, entonces como que los egos empezaron a prevalecer, pero después fíjate que terminamos siendo de una manera muy comprensiva, reconociendo su calidad, reconociendo mis condiciones, pues llegamos a hacer una buena mancuerna. Desgraciadamente él ya no tuvo la continuidad para seguir dentro del equipo. Y bueno, ya después vinieron jugadores como Everardo Rodríguez Plata, como Guillermo Cosío, como Daniel Bartolota, Celestino Morales llegó a la portería, y en fin, ya el equipo fue adquiriendo otro panorama de lo que había sido el equipo campeón, a retomar ese protagonismo. Y después viene Atlanta. ¿Quién viene después de ahí? ¿León? Sí, después de Puebla, ya como en el cuarta temporada que tenía participación dentro del equipo, yo ya había sido capitán, ya me había involucrado mucho con la sociedad en Puebla, me había adquirido muchos compadres, mis hijas habían nacido allá, 2 hijas que nacieron en Puebla, entonces yo estaba muy encariñado con la ciudad. Desgraciadamente empezaron a existir diferencias con Hugo Fernández, porque era muy temperamental su dirección técnica, y a mí también, dentro de mi temperamento, pues no me agradaban algunos comentarios que empezó a hacer, y llegó un momento en el que incluso me separó a la reserva, que porque yo estaba perjudicando al equipo, y bueno, yo me mantuve siendo profesional en la reserva. Sí, no puedo negar que también tenía una vida social que a lo mejor era lo que se confundía, ¿no? Que yo estaba descuidándome, pero no era así. O sea, siempre había sido una persona dedicada y consciente de que dependía mucho del fútbol. Entonces se da mi salida de Puebla, hubo algunas oportunidades de irme a Chivas, hubo algunas oportunidades de irme a Correcaminos, pero no. O sea, no hubo esa libertad como para que yo pudiera negociar. En esa ocasión La Puente se hace cargo de Atlante, estando el señor Mata y José Antonio García al frente del equipo, que habían adquirido al Atlante del departamento del Distrito Federal, que lo traía Aguirre, creo, y entonces habla conmigo La Puente y me dice que le interesaba que fuera para Atlante.
Y bueno, en esta negociación llego a entrevistarme con José Antonio García para llegar a un acuerdo y llegamos a un acuerdo. Pero después de un día, 2 días, me dice que las condiciones iban a ser diferentes. Entonces hablé con el directivo de Puebla, ¿sí? que me decía que si las condiciones que habíamos llegado a un acuerdo no eran las que se iban a cumplir, que entonces yo me regresara a Puebla, que ahí tenía un lugar. Y le digo que la verdad no era conveniente que yo regresara a Puebla porque iba a tener muchas diferencias con Hugo Fernández, y que no iba a ser muy agradable para el equipo, que no iba a ser positivo. Y afortunadamente después tuve otro acercamiento con José Antonio García y llegamos a un arreglo de lo que habíamos pactado y me integro al Atlante, estando jugadores como Raúl Arias nuevamente. Me encuentro con Gustavo Vargas, me encuentro con Nacho Rodríguez, con Lalo Moses, ¿sí? Llegó un chileno, Sergio Nichiporu, ¿sí? Estaba también... ¿No era Rocco el entrenador de ese equipo? No, era Manuel Lapuente. Manuel Lapuente, sí, Manuel Lapuente. Estaba también Canesa, Julio Canesa, ¿sí? El Pueblita Fuentes, ¿sí? Y la verdad que era un equipo muy capaz, ya muy maduro, que desgraciadamente las diferencias que se presentaban entre Manuel Lapuente con José Antonio García terminaron haciendo que no tuviéramos un buen torneo. Ahí se dio una situación que en el último partido íbamos a jugar contra Ángeles de Puebla, y se dio una polémica de que las gentes de Correcaminos estaban ofreciendo dinero porque ganáramos, y también los Ángeles de Puebla estaban ofreciendo una cantidad para que nos dejáramos ganar. Y entonces me involucró Toño García en que yo me estaba prestando a ese tipo de negocios, y bueno, eso marcó mi salida de Atlante, porque se llegó a aclarar la situación de que yo no había recibido un quinto por ninguno de los dos lados, y bueno, mi salida de Atlante se da para llegar al equipo de Cobras de Ciudad Juárez, siendo el técnico Ratón Ayala. Rubén Ayala. ¿Estuviste una temporada más o algo así? Sí, una temporada con Atlante. No, Llego pero a Cobras de Ciudad Juárez, y bueno, ahí se empieza a darse el desfile de técnicos. Me tocó estar con Rubén Ayala, después salió Rubén Ayala, llegó Gallo Jáuregui, ¿sí? Después sale Gallo Jáuregui, llega don Carlos Milok. Después de Carlos Milok se queda Héctor Eugui, ¿sí? Sale Héctor Eugui y llega Chamaco Rodríguez, y ya en el cierre de esa temporada con el Chamaco Rodríguez deciden renovar el plantel, saca gente de experiencia, yo salgo, me quedo sin jugar ese año, y es cuando el equipo desciende a segunda división. En esa ocasión no existía Primera A ni Liga de Ascenso, desciende a la segunda división, que se había dividido en segunda división A y segunda división B, y bueno, ya el equipo ya no pudo regresar a participar en la primera división porque no logró recuperarse de esa derrota o esa caída que tuvo. Muy triste. No vamos a dejar pasar tu trayectoria como seleccionado nacional. Yo creo que para ti fue un gran orgullo haber sido seleccionado en Argentina, y aparte pues en otras etapas que estuviste. Cuéntanos un poco de tu trayectoria en la selección nacional. ¿Qué recuerdos tienes de algunos partidos tal vez? Sí, es como dices, es un orgullo y una gran satisfacción haber representado a México, pero también es de recuerdos tristes, porque han sido de las peores participaciones de las selecciones. ¿Sí? Cuando fue mi primera experiencia fue a nivel juvenil en Túnez, un torneo que supuestamente era experimental,
sí, pero sí habían existido eliminatorias, el equipo había ido a Puerto Rico a eliminarse. En esa ocasión yo ya cuando fui convocado para ir a la preparación al Mundial, yo ya no quería ir porque me habían dado de baja en las eliminatorias de Puerto Rico. Y como habían solicitado la presencia de Hugo, que ya había el equipo se había incorporado a Pumas y era un titularazo, pues no quería soltarlo Pumas. Y entonces a mí me mandaron en su relevo y pues yo ya por eso yo ya no quería ir. Pero bueno, se decidió que fuera. Me quedé como parte del plantel de la selección que participó en Túnez. Logramos su campeonato y bueno, fue algo que para mí marcó mucho mi carrera. Ya después vino mi convocatoria al año siguiente con José Antonio Roca, que ya era el seleccionador nacional, y mi debut fue contra Grasshopper en León, que metimos un 7-0. Ahí tuve una gran participación y ya hubo una continuidad en los llamados después de que se había obtenido la clasificación a Argentina 78 aquí en México, en una sola sede. Y bueno, ya cuando tuve mayor participación que la selección, se hicieron las giras a Europa, gira a Sudamérica, y se tomó la determinación de elegir el plantel que participó en el Mundial del 78. Ahí me tocó participar solo medio tiempo contra Alemania, en la anécdota clásica de Pedro Soto, que llegó con Pilar Reyes, manifestándole: Pilar, empatamos, ¿cómo, Pedrito? ¿3-3? No, 3 tú y 3 yo, 6-0. Y Roca a sus espaldas, escuchándolo, le dice: Pedrito, por favor, cállate. Y después de ahí vino otra convocatoria para las eliminatorias de España 82, que se realizaban en Honduras. El técnico era el Güero Cárdenas y me tocó ser partícipe de esa selección. De malos recuerdos porque no logramos obtener la calificación. En esta participación en España fue Honduras y El Salvador. Y tan buena selección que había. Creo que pudo haber sido una participación exitosa de México en el Mundial de España, porque ya era una selección joven, madura y con muy buen potencial futbolístico. Pero desgraciadamente hubo mucha lucha de egos en este premundial. Hubo una falta de integración grupal para el objetivo primordial, que era ir a un mundial. Y desgraciadamente pues no participamos en este mundial. Y ya. La prensa hablaba mucho de los brujos de Haití, ¿no? Que habían hecho unas brujerías. No, ese había sido en el mundial para el mundial de Alemania 74. Yo pensé que era España. Ese fue la sede en Haití cuando no se logró la calificación. Y para el mundial de España fue en Honduras. Y ahí sí hubo mucho bullying por parte del público, por parte de la prensa. Pero principalmente creo que el problema fue al interior de la selección. No logramos conformar un grupo sólido que buscara realmente obtener el objetivo, que era participar en el mundial. Después de ahí ya mi participación con selección fue hasta que vino la preparación para el mundial del 86, con un partido que fuimos a Italia. Incluso aquí con Mario tuvimos la oportunidad de compartir ese momento. Fuimos recibidos por Juan Pablo II en el Vaticano. Era una expectativa muy grande porque era una renovación de la selección con gente de experiencia, pero también con gente joven que ya había tenido ciertos tropiezos. Y bueno, nos tocó enfrentar a Italia. Hasta existe la broma de que según el Papa nos estaba dando la bendición, pero no, era que nos estaba diciendo que nos iban a meter 5, ¿no? Y quedamos 5-0 en este partido. Pero para mí es un grato recuerdo a pesar de la adversidad, porque fue un gran partido que hice en lo personal. O sea, se habló mucho de que lo único rescatable de la selección había sido
el medio López Arza, Sí, sí, sí. pero desgraciadamente tuve una lesión con Puebla que me afectó mucho en mi rendimiento. Como te decía, con Hugo Fernández decía que yo me estaba haciendo lesionado. Me hizo jugar con un desgarre que no me dejó rendir a lo que yo estaba acostumbrado. Sí. Y tuve que salir de la selección. Llegaron jugadores como Miguel España, Carlos Muñoz, Carlos de los Cobos, Manuel Negrete, Tomás Boy. Sí. Y en las giras que se tuvieron, tanto a Sudamérica, Europa, pues el equipo empezó a tener un funcionamiento muy bueno, o sea, se veía una selección muy capaz. Y pues ya mi regreso a la selección fue muy difícil. Sí me quedé con esa espinita de poder participar en el México 86, porque en esa ocasión fue convocado Alex Domínguez, que no había tenido ninguna participación. Era un jugador muy joven y pues yo decía que podía haber aportado a la selección algo bueno, pero como lógicamente cada quien ve sus intereses personales, no alcanza uno a valorar pues, la calidad de los jugadores, ¿no? Y bueno, México tuvo una muy buena participación, desgraciadamente perdió el quinto partido con Alemania en penales, para variar, ahí en Monterrey. Y bueno, ya nada me tocó verlo como espectador. Y fue mi última participación dentro de un seleccionado nacional. No, Enrique, pues tú has de tener muchos recuerdos, muchas anécdotas que nos pudieras contar y ocuparíamos tal horas y horas de entrevista, pero bueno, realmente digo, mucha gente del grupo lo sabe, la gran calidad que siempre demostraste tú en los equipos que participaste y de eso no hay duda. Tú siempre dejaste una gran huella en el fútbol mexicano, se te recuerda por tu excelente conducción de balón que tenías y tú cómo distribuías los balones y todo y los pases que dabas y todo eso, y pues yo creo que siempre vivirás en la mente de muchos aficionados que te recuerdan con mucho cariño. Te agradezco mucho que nos hayas dado tu tiempo y que nos hayas concedido esta entrevista y que mucha gente te va a recordar, como te digo, tanto jugadores profesionales como gente como yo, simples aficionados del fútbol. Si gustas, despedirte del grupo, adelante, y te agradecemos mucho, Enrique. Sí, no, la verdad, gracias por la invitación y pues nada más marcar que mi retiro fue con el equipo León. Todavía alcancé al Rey Midas, que fuera mi director técnico, a Víctor Bucetich, sí, y de ahí salió de León a Tecos para salir campeón nuevamente. ¿Sí? Yo les agradezco mucho los conceptos que vierten hacia mi persona, porque pues, ya los tiempos han cambiado, ya ha pasado mucho tiempo. Como bien dices, hay mucha gente que todavía no recuerda, que todavía maneja o recuerda ese nombre de Enrique López Arza, pero ya somos de la tercera generación los que venimos recordando todo esto. ¿Sí? Ahora en la actualidad pues es más difícil mantenerse dentro de este medio, porque hay muchos intereses, hay también mucha mercadotecnia, hay gente joven, hay mucha competencia, que los equipos de trabajo cada vez se han vuelto más cerrados. Y bueno, desgraciadamente uno sigue aferrado a querer mantenerse dentro del fútbol, y ojalá pudiera existir alguna oportunidad de continuar dirigiendo a algún equipo, ya que mi última participación con Veracruz dejé una imagen pues de respeto y de profesionalismo. Y ojalá que pueda darse una oportunidad, pero principalmente con todos ustedes, compartir esta experiencia y compartir nuestras anécdotas, nuestros recuerdos. Creo que es algo que tenemos que compartirlo. ¿Sí? Compartirlo, porque hay mucha gente joven que no sabe la historia del fútbol, se basa únicamente en los resultados actuales, en lo mediático que está prevaleciendo, en las polémicas que se generan en los programas de fútbol dedicados al fútbol, pero la objetividad creo que se está perdiendo un poco. Y hay que hacer que nuestro fútbol mexicano realmente tenga
esa presencia de gente profesional. Claro. Y así como tú en tu página de recuerdos y anécdotas has pedido mucho respeto y mucho profesionalismo, pues yo creo que es a lo que tenemos que apostar todos, Sí. ¿sí? A Sí. que realmente brindemos algo positivo a este fútbol mexicano que ya necesita de tener ese paso importante, de ese logro importante, ese logro de éxito que nos lleve a contender por una Copa Mundial, porque Sí. creo que Hugo Sánchez fue muy cuestionado, fue muy criticado porque decía que iba a llevar a México a ser campeón del mundo, ¿sí? Y desgraciadamente no tuvo el apoyo, no ha tenido el apoyo como lo han tenido los técnicos extranjeros que han llegado al fútbol mexicano. Sí, claro. Y bueno, ahora ojalá se tenga una participación exitosa en este mundial, porque creo que México ya lo merece y la afición también. Sí. No, Enrique, pues de nuevo gracias y lo único que te puedo decir que tus palabras que has dicho sí tienen mucho cierto y mucha gente estoy seguro que las comparte, tu manera de pensar y ojalá que sí nos toque ver ese día de que nuestra selección pues ya llegue a algo grande, ¿verdad? Y pues gracias de nuevo, saludos grupo y aquí seguimos. Muchas gracias a todos, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias.